Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a revisar la situación del país vista desde el ángulo de un profesional de las ciencias médicas, profesional del derecho, en momentos críticos de la nación, señalados a nivel internacional por muchos vínculos de altos cargos con el crimen organizado, y es oportuno conocer la opinión de un académico. El doctor Denis Castro Bobadilla nos acompaña esta noche. Doctor, es un gusto saludarle. En principio, sus conceptos de lo último que está circulando a nivel internacional que implica directamente a nuestro país. El expresidente de Honduras sometido en cuestión de horas a la justicia de los Estados Unidos. ¿Cómo nos están viendo? ¿Cuál es la imagen que se tiene de país en cuanto al combate al crimen organizado en aspectos ligados a la narcoactividad? Qué gusto saludarle. Feliz noche, doctor Castro. Gracias por la invitación, Rosendo García, y a su equipo. Con mucho gusto. Le voy a decir que la impresión que da o la imagen que tiene Honduras, los hondureños frente a esta circunstancia, porque han habido personajes detenidos en el mundo. Está el expresidente de Costa Rica, el doctor Rodríguez, por un asunto de corrupción en Costa Rica. Iba de secretario general de la OEA y fue detenido. Y pedido por el gobierno, por petición del gobierno de Costa Rica. Y él se presentó, enfrentó su juicio y creo que salió muy bien librado. Tengo esa impresión, si mal no recuerdo. Pero hay países como Guatemala, que por lavado de dinero de origen de donación de Taiwán, que se desvió para otras situaciones personales, cruzó, se cobró en Nueva York un cheque por el valor justo, que también Honduras, no sé si va a tener algún problema, pero en Honduras también Taiwán donó en la administración pasada igual cantidad de dinero que era para un hospital y fue derivado, fue cobrado, ¿verdad? ¿Para dónde lo derivaron? Desconozco yo, pero sí sabemos que Taiwán donó $10 millones en cheque para el hospital de Ciguatepeque, en Honduras, y esto se derivó. Y también se dio $1 millón para equipamiento y otros saberes para Copeco. Y desconocemos si esto en realidad fue liquidado como tal. Pero igual, es una imagen de pena ajena. Es pena, todos los hondureños cruzamos, a mí me da pena, da una imagen de vergüenza, porque eso, como sea, fue el presidente de Honduras y por mucho tiempo fue el presidente del Congreso Nacional involucrado en situaciones penosas y nada menos y nada más que narcotráfico, portación y permisos para portación de armas de destrucción, si lo podemos decir, es armas de guerra para destrucción masiva, porque las armas esas no son de uso común. Y número 3, por situaciones de percibir dinero del narcotráfico para campaña electoral y para otros saberes personales. Esas son, en suma, las 3 acusaciones que enfrentará un expresidente de Honduras. Ya vimos la situación del expresidente Rafael Leonardo Callejas en cuanto a percibir dinero por facilitaciones para la situación del fútbol. Es una imagen de país deteriorado, es una imagen, como siempre, de país sin un orden de política interna y de control institucional. Es una imagen de una nación que existe, pero que no constituye un reflejo para la comunidad ni un ejemplo para la comunidad internacional sobre la conducta de los funcionarios que alcanzan determinados puestos, que lejos de prestigiar el cargo, porque en realidad quien ocupa un cargo prestigia el cargo o lo desprestigia. Ningún cargo prestigia a un ser humano. Somos las personas que llegamos a un cargo y que prestigiamos ese cargo o lo desprestigiamos con nuestra conducta y con nuestros saberes. Entonces, lo que tenemos es una imagen bastante deteriorada, débil, inconsulta, es decir, que no puede ser Honduras usado como una referencia sobre beneficios o logros de la administración con situaciones penosas como la que usted me acaba de preguntar. Ahora, doctor,
¿Cómo se deberá reorientar el país? ¿Qué rutas deberá tomar la nueva administración? Porque habrá que seguir buscando formas como Honduras se vende como como una nación donde habrá que buscar inversión para mejorar en términos económicos, que Mire, estamos muy mal, dicho sea de paso. y vamos a continuar muy mal, a mi criterio, salvo mejor opinión. ¿Por qué razón? Porque usted va a ver que las decisiones que se van tomando no son progresistas en cuanto a hacer contestes a mejorar la imagen de nación. Lejos de esto, no importa la imagen de nación. Usted va a ver que hubo un conflicto hace poco en Honduras por determinados nombramientos y esto obviamente entramos sin querer con el pie izquierdo en las nominaciones para algunos cargos y esto nos está mostrando como de no importancia a la institucionalidad de nación y de sí importancia a lo que yo deseo y yo estoy aquí, tengo el poder y yo lo voy a ejecutar. A mi criterio, estamos viendo entonces que es un país que no va a mejorar institucionalmente, excepto que se realicen los cambios pronto, porque la imagen de nación es necesario mejorarla, pero también con políticas claras y definidas para que los funcionarios las cumplan. Es decir, no podemos tener un doble discurso. Le pongo un ejemplo para la inversión. Usted mencionó la inversión. No es posible que, por un lado, un funcionario actual del gobierno actual diga que bienvenida a la inversión extranjera, bienvenida para los efectos de crecimiento de país, cuando el otro discurso es el cierre de una mina, que tiene una inversión de la más grande industria minera, la compañía esta es de la industria minera más grande de América Latina, que está en Brasil, Chile, Perú, Guatemala, México, Honduras, y se le cierre operaciones porque alguien, una persona de cuarto o de tercer o de quinto nivel, así lo determine. Una inversión archimillonaria que le produce al Estado más de 750 millones de lempiras en impuestos sobre la renta, en que produce para Honduras 5,000 empleos, los mejor pagados de Honduras, los 5,000 empleos mejor pagados de Honduras los paga esta minera, paga 16 salarios en el año, al mismo tiempo que produce 180 millones de lempiras anuales en los últimos 20 años para un municipio que se llama Azacualpa, en Copán. Óigase bien la cantidad que será con lo que se hubiera pagado desde la frontera de Esquipulas hasta Puerto Cortés o desde el Poy hasta Puerto Cortés, una autopista de 4 carriles de concreto puro, una autopista para la fluidez del comercio y la vivienda de toda esa zona. Esa cantidad de impuestos en un préstamo sería notable como tal para poderlo pagar y hacer algo así con esos impuestos, porque el municipio es bien pequeño, por cierto, Azacualpa. Sin embargo, no se da. Entonces, nosotros necesitamos el desarrollo de una política real y concreta de atracción como nación a través del respeto institucional y de la congruencia y el conteste encadenado de las expresiones de cada funcionario de tal manera que se esté cumpliendo un proyecto de nación y una política de gubernamental definida. Pero no podemos tener un doble discurso. Doctor Castro, estamos en este momento con una mayor vigilancia hacia todos estos hechos de país por parte de un gobierno que ha sido históricamente amigo como Estados Unidos. ¿Qué visión tiene usted? Bueno, Honduras tiene lo que se llama un desk en el Departamento de Estado. Esto quiere decir un despacho que se encarga de la nación llamada Honduras, que es en un encargado, una oficina grande que se llama el subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos. Dentro de esta dependencia en Estados Unidos se encuentra un desk, se llama Desk Honduras, un escritorio, un despacho, donde se conocen los diferentes asuntos que desde Honduras son remitidos por la Embajada Americana en Tegucigalpa. Y obviamente somos un país que tiene la importancia del caso según sea la relevancia que nosotros pretendemos darle a la política exterior como nación, a la participación multilateral de Honduras con los diferentes países y a la participación
congruente de Honduras en los aspectos de interés internacional. Por ejemplo, nosotros no podemos tener importancia cuando nuestra participación en muchos despachos no es congruente con lo que pudiera desarrollarse en beneficio de la humanidad. Esto nos ha ocurrido en el pasado reciente, cuando las participaciones de Honduras en materia de derechos humanos, que ha conllevado a que no tengamos el respeto de la comunidad internacional, a que no seamos beneficiarios de la inversión en beneficio de nuestra sociedad, como ese es el Fondo de Milenio, que está por los suelos, el concepto de nación en materia de derechos humanos y política exterior en este sentido, porque no es congruente. Vamos a Ginebra a presentarnos como participantes, vamos a Ginebra a ocupar un espacio como una embajada como tal muy importante. Sin embargo, usted va a ver que a la hora de la toma de decisiones no es congruente lo que nosotros planteamos en ese sitio con la realidad humana que vive la población hondureña. Creo que necesitamos definirnos en los campos específicos, las prioridades, en los campos específicos, cuál va a ser la meta gubernamental para poder iniciar el proceso de recuperación de prestigio de una nación. No es lo mismo flamear una bandera y un escudo en una embajada que conlleve a tener el respeto de la comunidad internacional, su presencia, hacer una simple bandera y un simple escudo más de un país más del tercer mundo que en realidad no se le presta ninguna atención. Yo quiero decirle que hay países más pequeños que Honduras, pero con mayor prestigio en su política exterior. Muy bien, está con nosotros el doctor Denis Castro Bobadilla. Vamos a una pausa. Cuando regresemos en este diálogo a través del banquillo, ¿qué reacciones ha observado a nivel de muchos profesionales en Honduras y en los Estados Unidos luego de una propuesta para que aquí se legalice el consumo de cannabis? Después de la pausa tenemos esta respuesta. Seguimos al banquillo, está con nosotros el doctor Denis Castro Bobadilla. Bueno, desde hace mucho tiempo, usted por sus conocimientos en el área, por su profesión, ha venido teniendo debate, doctor, sobre el tema del cannabis. Muchos países ya lo han legalizado. Aquí en Honduras ha surgido esta propuesta. ¿Estamos listos? ¿Cuáles son los elementos que nos comparte al respecto? No estamos listos. ¿Por qué, definitivamente doctor? No estamos listos. Estamos, como en muchas cosas, con un subdesarrollo, y en la parte de proposiciones son propuestas subdesarrolladas. ¿Por qué razón? En primer término, para poder llegar a esa etapa se necesita un proceso, que es iniciarse el proceso. No es que de la noche a la mañana va a venir un grupo de diputados, los que estén ahorita, que es el congreso más grande que ha tenido Honduras en toda su historia. Vemos que hay desconocimiento en la persona que lo propuso sobre cómo se inicia este tipo de actividades. En primer término, ya está definido, cierto, que tiene un uso recreativo hoy por hoy en el mundo entero, en países, excepto los musulmanes, en los países occidentales, Europa y en el continente americano. Verbigracia en Costa Rica, usted puede portar 3 a 5 cigarrillos de marihuana. Óigase bien, marihuana, no marihuano, que no es lo mismo. Y como tal, usted lo puede andar para efectos recreativos. 2, ya existe en países como, en Estados Unidos, en muchos estados, usted lo puede adquirir para efectos recreativos, pero ya está la regulación para efectos terapéuticos indicados por un facultativo bajo las concentraciones que le van a prescribir y bajo la terapéutica correspondiente. Le voy a explicar ese sentido. Honduras necesita, en primer lugar, redefinir todo lo contentivo en lo que se llama la Ley de Psicotrópicos y Estupefacientes del Estado de Honduras, donde las definiciones que están ahí son obsoletas. 2, son incongruentes y se pretendió en el pasado reciente subsumir a las personas bajo un número. Es decir, hasta el sol de hoy en Honduras se sigue creyendo
que de 5 para arriba es narcotráfico y de 5 para abajo es un número arbitrario que yo no sé de dónde lo han obtenido, porque desde el punto de vista toxicológico y desde el punto de vista farmacológico, ningún ser humano puede subsumirse bajo un número. Las dosificaciones necesarias para que un medicamento produzca efectos en mi persona o las dosificaciones necesarias para que un elemento tóxico produzca efectos en mi persona va a depender de la dosificación relacionada con miligramos por kilo de peso o por kilo de peso según la sustancia. Entonces, el pretender subsumir a la persona, hoy en Honduras hay individuos que pueden consumir hasta 25 piedras de crack de 5 miligramos, o sea, 25 piedras de crack de 5 miligramos, como piedritas, como tal, y eso no le va a causar mayor efecto porque en la medida que la persona desarrolla receptores de las sustancias a nivel cerebral, obviamente va a requerir mayor dosificación. Por eso se necesita una prescripción como tal. Número siguiente, entonces estoy hablando de este código que necesita una redefinición, una revisión de las definiciones, una revisión de los procesos como tales y la conducta que va a existir. ¿Por qué razón? Tenemos una Secretaría de Seguridad que es cazabrujismo, trabaja para mí a criterio en la época de la Santa Inquisición, oye la palabra marihuana y salen corriendo a decomisar, a recoger, meten preso a todo el mundo, aunque sea una persona que está fumando marihuana para efectos de su dolor crónico. Entonces, es necesario las reformas relacionadas a lo que es el registro en ARSA, Secretaría de Salud. ¿Por qué razón? Porque no está catalogado como tal ese producto, la delta-tetrahidrocannabinol, que es el principio genérico que contiene la marihuana, para los efectos terapéuticos. Entonces tendrá que hacerse los registros correspondientes. Número siguiente, la permisibilidad de la operación para poder producir, sembrar, producir, exportar y, ¿por qué no?, para consumo local, para los efectos terapéuticos indicados por la persona que sugirió, que es el respetado señor ingeniero Salvador Narrala. Y si hay voluntad, doctor, y si hay este cambio y esta reorientación que usted me dice, ¿cuánto tiempo nos lleva? Sí, permítame. continúe. Luego hay que hacer una reforma correspondiente en el Código Penal en vigencia en Honduras. ¿Por qué razón? Porque los jueces lo único que hacen es hacer cumplir la ley. Y el hacer cumplir la ley, lo único que hacen ellos es que ahorita es cárcel, pues va para la cárcel, porque no les queda opción. Los efectos terapéuticos no están contemplados en el Código Penal. Necesita revisarse entonces el Código Penal, que de por sí tiene una serie de falencias y que quedamos en la circunstancia pasada con un problema que se suscitó el Congreso anterior. Este Congreso se mira comprometido y necesita revisar ese Código Penal en algunos aspectos que toralmente hay que reformar. Luego hay que redefinir el Código de Salud de Honduras. ¿Por qué razón? Porque no está contemplado el mismo y luego hay que trabajar con los entes que van a producir a través del comercio interior las limitaciones que van a tener y luego hay que trabajar con el gremio prescriptor. El único gremio prescriptor para estos saberes es la profesión de la medicina, ¿verdad? Y los farmacéuticos prepararse para la expedición de acuerdo a kilogramos de peso de delta-tetrahidrocannabinol y no en la cantidad del zacate. En Honduras se encarcela a las personas con solo la forma morfológica de la planta y se les pone 10, 20, 15 años de prisión. Algo ridículo. Entonces, tendría que hacerse las reformas correspondientes conceptualizándose. Esto no lo va a llevar usted a cabo en menos de 3 años, calculo yo, porque acuérdese que Honduras es un país de estira y encoge a nivel parlamentario, no de imposición del conocimiento sobre los caprichos racionales, porque nuestro Congreso es un corte transversal de la sociedad y como corte transversal de la sociedad, no todo el mundo ahí tiene una preparación académica para discutir ciertos temas como este, que es el caso. Es decir, aquí el haber planteado esto por el designado presidencial es pérdida de tiempo. No. Llamar la atención o esta posibilidad de generar empleo a través de la legalización del cultivo del cannabis, incluso hasta con fines de exportación, es un sueño. Este tema es viejo, no es nada nuevo. Eso lo venimos planteando hace años, se ha venido planteando en Honduras. Lo que ha pasado es que a nivel de un designado presidencial jamás se había tocado
El ingeniero Nasrallah sabe muy bien, es un hombre muy viajado, muy preparado, entonces sabe muy bien que 15 países de América Latina se dedican a la producción, distribución y prescripción de esta sustancia para los efectos terapéuticos y para los efectos de poderlo enviar a otras naciones. Y usted lo puede encontrar, licenciado García, en toda España, en Austria, Italia, en Alemania, en Holanda, en Inglaterra, en los países occidentales y vamos a decirlo así, de la comunidad europea. Lo puede encontrar en todo el continente americano, en países como México, Canadá, Estados Unidos, en Costa Rica, Belice, Jamaica. Y tenemos un grave conflicto. Usted va a ver gente extranjera, para no decir ninguna tipología identificatoria. En Roatán usted va a ver que hay personas. Si usted se fuma un cigarrillo de marihuana, usted lo va a detener la policía, lo van a detener porque es un olor sui generis, etcétera, etcétera. Y a saber qué cosa le va a pasar. Pero cuando se trata de un extranjero tenemos una permisibilidad. Entonces hay un doble discurso. Tenemos que plantearlo en todos sus saberes, todas las aristas, porque no podemos dar, óigase bien, no debemos dar un mal mensaje a la juventud de Honduras. Está más que demostrado que no se va a aumentar ni disminuir ninguna delincuencia, no se va a aumentar ni disminuir ningún consumo por nadie, pero sí, obviamente, el uso correcto de cualquier fármaco. Lo mismo que ocurre en Honduras con otros fármacos, tiene que haber un control de las entes estatales y una congruencia legislativa. Como trabaja el Congreso Nacional de Honduras, que para mi criterio no trabaja con las prioridades de nación, sino que trabaja con las ocurrencias del momento y últimamente he visto mucho pleito en las mismas bancadas de partidos como entre bancadas de diferentes partidos sin haber un espíritu conciliador. El Congreso tiene que dar el ejemplo de conciliación nacional permanente en todo conflicto por posiciones respectivas. Soy de ese criterio, porque no podemos tener el centro legislador con conflictos permanentes, entonces tenemos una nación con conflictos permanentes que por eso no logramos llegar a una meta como país y tener una política con todos los ciudadanos apoyando definitivamente una sola política, un proyecto de nación. Porque aquí hay quienes piensan, doctor, y a usted lo planteaba, que para algunos sitios del país esto solo sería legalizar lo que ya se observa en muchas calles de la nación, donde el narcomenudeo se volvió ya moneda de curso legal y no digamos el consumo de marihuana, no con un fin estrictamente medicinal como se plantea, sino ya con un consumo que se volvió común. Bajo esa óptica, ¿cómo deberá actuar la policía también en un control hacia bandas del crimen organizado? Que este es el otro paralelo del hecho que habrá que ir revisando por parte de la autoridad de orden y seguridad. Una cosa es la producción para exportar y otra cosa es la producción para consumo. Si es para fines terapéuticos, tendrá que ser marihuana hembra, porque es para fines terapéuticos. Si es para recreación, es perfecto la marihuana macho, porque los efectos son mínimos. Pero si es para efectos terapéuticos, obviamente es del otro tipo. Entonces tendrá que haber controles, así como hay controles para la producción de fármacos en las diferentes droguerías, industrias de droguerías que hay. Honduras tiene ciertas líneas de producción, necesita controles. Yo soy de los que creo que para efectos de la recreación, que quiere usarse, si se quiere autorizar para efectos de recreación, es marihuana macho. Y si es para efectos terapéuticos, que sí lo hace, no vamos a discutir ese punto porque para mí no es discutible, está más que demostrado en ciertas patologías que su uso ayuda a tener lo que se llama calidad de vida, calidad del derecho al buen vivir. ¿Por qué razón? Una persona que tiene un cáncer óseo o diferentes tipos de cáncer que producen dolor, en sus procesos metastásicos producen esos dolores y vamos a tener la oposición. Honduras va a tener, usted va a ver, ahorita ustedes como medios de comunicación serán patrocinados por personas que van a decir que es una aberración, que es una ocurrencia, etcétera, etcétera, pero esas son expresiones que pudieran estar patrocinadas porque el principal opositor para esto podría ser la industria farmacéutica nacional e internacional, porque los productos farmacéuticos son hoy el segundo rubro de mayor gasto
y por no decirlo, el primer rubro de gasto del gobierno de Honduras todos los años. Entonces, si se le da a usted y el medicamento más vendido en el mundo, y en Honduras no es la excepción, son los analgésicos. Y obviamente sería una pérdida porque sería algo que usted puede llegar a obtener en efectos terapéuticos mucho más baratos en las farmacias que tendrán que estar autorizadas para esa prescripción. Muy bien, el doctor Denis Castro Bobadilla con nosotros esta noche al banquillo. Vamos a una pausa, luego seguimos aquí desde TSI. Seguimos esta noche al banquillo con el doctor Denis Castro Bobadilla. Bueno, habrá que modificar legislación, adaptarnos a estos cambios que ya muchos países de América Latina, incluso en el vecino Centroamérica, Costa Rica, ya lo ha hecho. Usted me decía que no estamos listos, pero todas estas tendencias de un mundo cambiante van hacia allá, hacia romper muchos tabús en el mundo. ¿Cómo deberemos a nivel de sociedad ir pensando en estos cambios, doctor Castro Bobadilla, sin generar un tremendo impacto por aquello de la resistencia, que es normal que se encuentre en sociedades conservadoras? Yo considero que puede haber resistencia, claro que sí, siempre y cuando tenga un razonamiento humano y tenga bases de sustentación para esa oposición. Pero yo quiero decirle que con aquello de las redes sociales, que con aquello de la comunicación fluida, y que conste no educación, porque las redes sociales no constituyen elementos de educación si no se pertenece a un grupo directo que tenga esa finalidad. Y el Internet, que tiene una función educativa, pero muchísimas personas no lo utilizan para funciones educativas, sino para funciones de tipo, vamos a decirlo, oscurantista, tomándome esa palabra, para definir aspectos realmente patológicos de una sociedad. ¿A dónde voy? La sociedad va caminando a pasos acelerados, pero nuestros legisladores no caminan a pasos acelerados como va la sociedad en muchas cosas. Los requerimientos sociales son cada vez más rápidos y la sociedad se vuelve cada día más compleja. No es lo mismo gobernar Honduras hace 25 años que gobernar a Honduras hoy, que prácticamente las elecciones se deciden por las redes sociales y las elecciones se pueden decidir por el impacto que sobre las mismas puedan tener o ustedes en los medios de comunicación. Entonces, hay temas como este de la marihuana, como el reconocimiento de situaciones como lo que se hablaba de la unión de hecho, el reconocimiento legal de las uniones de hecho, no el matrimonio, no estoy hablando del matrimonio, por favor, no me vaya a dar una mala interpretación, ni usted, don licenciado Rosendo, ni su televidente. Me refiero al reconocimiento de hecho en la sociedad de las uniones de personas del mismo sexo, que es lo que se ha venido una corriente desde América del Sur, en el continente americano, sobre este sentido, para buscar lo que se llama una sociedad más igualitaria, una sociedad más tranquila y una sociedad sin menos sobresaltos, sobre algo que es algo que es real, que ocurre y que está ocurriendo en nuestra sociedad, pero que, como usted sabe, nosotros vivimos en algún momento, Honduras vive en un momento de la edad, en épocas todavía no superado, no hemos entrado a 1800, estamos en la Edad Media en muchos aspectos y muchos temas prácticamente son llevados a la Santa Inquisición, cuando no se ha discutido con propiedad los temas, cuando no se le ha dado la oportunidad a los conocedores de los mismos, sino que cualquier persona que ya esté en un cargo se atreve a opinar sobre lo que no conoce y lo que vierte es puramente su conocimiento personal, su experiencia personal y no lo que en realidad la sociedad requiere en determinado momento. Por eso yo creo que ese tema de la marihuana requiere de todo un trabajo legislativo y de todo un convencimiento del Poder Ejecutivo de socializar, porque hay que socializar los pros y los contras y sopesar si a una sociedad como la nuestra, como la que nosotros tenemos, pudiera llegar a esos estadios de la propuesta anterior y que tuvo a bien expresarse públicamente el señor designado presidencial, el señor Nasrallah,
que me parece que ya es tiempo de tratar algunos temas como ese y otros más en forma pública, pero en forma colegiada, como por ejemplo en este momento que usted lo está tratando. Sí, Y en el doctor, caso, y en este marco que usted plantea y para no ir quedando en ese rezago y abrir debates que pongan en una verdadera balanza los acontecimientos que el mundo ahora está registrando, ya deberíamos ir pensando en este planteamiento que usted me decía de permitir no el matrimonio, para dejar claro ese punto, que usted lo recalcó con precisión, entre personas del mismo sexo, pero sí ver cómo se establecen legalidades sobre esas uniones que ya aquí volvemos a los ejemplos. Hay quienes no les gustan, pero ahí vemos Costa Rica que ya lo hizo, hacia el norte vamos a México que ya lo tiene, Estados Unidos hace muchos años de igual manera ya tiene esa legalidad. ¿Qué visión tiene usted alrededor de este que sí, que es otro tema muy, pero muy polémico? bueno, mire, en primer lugar, las definiciones no las da Honduras, por dicha. Las definiciones las da la Organización Mundial de la Salud en cuanto a los asuntos de los aspectos de salud física y mental de todos los habitantes del planeta Tierra. La Organización Mundial de la Salud con sede en Ginebra, a donde Honduras debería de enviar un embajador que conozca sobre los temas y que pueda debatir y contribuir al mundo con su conocimiento y no el mundo contribuir en esa persona para que esté en un cargo sin hacer ninguna producción ni ningún beneficio en nuestro país. Honduras, a nivel de la Organización Mundial de la Salud, como la organización que ahí mismo en Ginebra se encuentra también la sede sobre temas de derechos humanos que comparte con Viena, no ha tenido un éxito, a mi criterio, de la colocación de las personas adecuadas para esos cargos, sino puramente de compadrazgos. ¿Qué pasa? Es la Organización Mundial de la Salud la que ya definió que eso se llaman variantes cualitativas y cuantitativas de la sexualidad. En el siglo pasado eh, se denominaban enfermedades, se llamaban enfermedades cualitativas de la sexualidad o enfermedades cuantitativas de la sexualidad, y en el siglo anterior se llamaban trastornos. Resulta que por ser la secuencia de que el mundo está compuesto por no menos del 10 a 15% de la población de cada país, de cada ciudad, de cada territorio, de lo que se llaman variantes cualitativas de sexualidad, pero son seres productivos, pagadores de impuestos, eh, personas que viven en medio de todos nosotros, pero que en sus conductas como tales de convivencia entre las personas se desarrollan acompañados de personas del mismo sexo. Estas personas requieren la consideración de la legislación mundial a través de la Organización Mundial de la Salud y por eso replantearon las definiciones. Obviamente, ningún organismo internacional obliga, los organismos internacionales sugieren a los países y allá cada país que adopte los cambios correspondientes en su legislatura para efectos de que cause ese beneficio a su sociedad. ¿Qué es lo que está pasando? Mucha gente, nosotros en Honduras hemos tenido ciudadanos y este servidor tuvo esa experiencia de una ciudadana femenina, yo la conocí como femenina como tal, cambió su identidad sexual, en la cual contribuyó el Poder Judicial para estos efectos, y esa persona hoy porta un pasaporte de hondureño, con un nombre hondureño, se hizo los estimos conveniente, que estuvo conveniente como tal, y porta identificación masculina. En esto intervino el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, el entonces doctor Ramón Custodio López, y se trabajó en el Poder Judicial en ese sentido. Es necesario que el Estado se dé cuenta que hay personas que conviven del mismo sexo y que son productivas y que tienen una relación que no afecta al resto de la sociedad. Eso se llaman uniones de hecho. Lo que necesitamos es reconocer esas uniones de hecho de personas del mismo sexo para los efectos civiles que constituye, por ejemplo, los derechos sucesorios. Hay personas que juntas oígase bien, personas, te estoy diciendo, no estoy diciendo sexos, personas que juntas construyeron patrimonio y construyeron una serie de aspectos que te han relacionado con la conducta civil del ciudadano y que es necesario que el Estado reconozca
Si una persona compró una casa y la compraron entre dos del mismo sexo, la equiparon entre el trabajo de los dos del mismo sexo, una de estas personas fallece por cualquier circunstancia tiempo después, el que es lógico y que debe de heredar esos bienes, muebles e inmuebles, es la persona que convivió y con la cual se construyó, que lo pueda acreditar. Pero en Honduras no ocurre eso. En Honduras vienen los familiares, corren más bien a la otra persona que construyó eso y se pierde. Eso se llama un reconocimiento social y es lo que muchos países han hecho. No el reconocimiento como tal. Se hace un reconocimiento de uniones de hecho. Ahora, el matrimonio es otra figura y muy claro lo hace ver la iglesia y muy claro lo deja ver tantas organizaciones de los diferentes países, pero la sociedad y cuando el Estado mantiene una independencia en los aspectos religiosos, que es correcto, a mi criterio es correcto, usted va a ver que los aspectos religiosos son los que han hecho muchas cosas que nosotros miramos desde los países musulmanes y que nos damos cuenta que nosotros no toleraríamos. La Organización Mundial de la Salud hace todo para todo el mundo, pero cada país toma sus propias decisiones, porque solo sugiere, no impone. En los países musulmanes, por ejemplo, hay una himenectomía y una clidectomía a las muchachitas a los 12 años. Les quitan el himen y les quitan el clítoris porque no tienen derecho al placer sexual. Usted y yo nos damos cuenta que qué barbaridad, es una mutilación corporal y una negación al derecho humano, al disfrute y a su libertad sexual. Pero ¿qué tengo que hacer yo opinando sobre los asuntos de otros estados? Nosotros tenemos nuestros propios conflictos que otros países ven en nosotros un retraso en este desarrollo de beneficios sociales. Pero aquellas personas tendrán una satisfacción de vivir en esta sociedad, en una sociedad de tolerancia, en una sociedad de comprensión y en una sociedad que nos damos cuenta que es importante aceptarnos todos, porque no toda la sociedad puede tener el mismo patrón, ni toda la sociedad puede tener exactamente lo mismo que usted piensa y tiene que pensar igual que usted, porque no seríamos sociedad, sino tendríamos una agrupación robótica que tengo que conocer, disfrutar y convivir de acuerdo al criterio suyo y no a mi propio parecer. Y no estaría congruente con una constitución como la de Honduras, que es una constitución de democracia plena y no de dictaduras. Seguimos esta noche con el doctor Denis Castro Bobadilla. Bueno, estamos enfocados en procesos de cambio, son tiempos de transformación, pero ¿qué cuidado se debe tener por parte de los legisladores o quienes proponen estos movimientos dentro de la normativa del país para no cometer desaguisados, doctor? Porque ahí hay un blindaje, por ejemplo, para la unión entre personas del mismo sexo. Eso no lo permite la Constitución. Solo un ejemplo, vamos a otro, ya que estábamos hablando del tema de los alucinógenos. No se permite en nuestro país hasta ahora, pero al amparo de posibles cambios, ahí podría entrar el tema de la extradición en un proceso de veeduría. ¿Cómo debemos entender todo esto, sus conceptos? Mire, si en Honduras tuviéramos un grupo legislador grande de naturaleza académica, muchas cosas se replantearían. Pero vuelvo a insistirle, es un corte transversal de la sociedad donde usted encuentra de todo en esos establecimientos. Yo soy de los que creo que es necesario replantear no una Asamblea Nacional Constituyente, no. Es necesario replantear algunos temas y estos temas ser tratados con la máxima nivel de discusión. Y si esto nos va a llevar a tener una sociedad más tolerante, más congruente con la realidad que vive de nación, más cercana a las demás naciones y al propio desarrollo, y luego a la felicidad de la sociedad y a su bienestar. Esa es la meta fundamental. Yo propuse 2 hospitales, uno para Tegucigalpa y uno para San Pedro Sula, que se fueran construidos a la brevedad. No tenemos fondos. Bueno, yo dije, saquémoslo de una botellita, de cualquier cosa que tenga alcohol, pongámosle una empirita. Y esa empirita sea para esos 2 hospitales, sin necesidad de endeudarnos con el Banco Interamericano de Desarrollo. Vino el presidente Juan Orlando Hernández y consideró que era más fácil endeudar, se endeudó. 53 millones de dólares se sacaron del BID y no se utilizaron todavía para construir ningún hospital del trauma.
Si ya se usó el dinero para otra cosa, pues que lo averigüe los entes de investigación, pero el préstamo se hizo y Honduras lo tiene que pagar. Entonces, necesitamos, para poder hacer ciertas propuestas, que el grupo legislador, que propongan los partidos políticos, no sean personas viscerales, sino sean personas para construir país. Pero obviamente lo que estamos viendo en los diferentes congresos en el que estuve yo, por ejemplo, había cierto sector de personas cuyo conocimiento era nulo y lejos de eso su participación solo era en aspectos de desorden y de manifestaciones viscerales instintivas y no como tales para beneficio de la sociedad. Ese cambio que usted promueve y otros más que están ahí en la agenda, posiblemente algún día se van a discutir en Honduras, pero no con el tipo de legislador que los partidos políticos siguen presentando en el Congreso Nacional. En el tema de las extradiciones, ¿qué cuidado tener para que por una ruta que se plantee no se termine haciendo algo que afecte al país? En buen español, quitando ese proceso de extradición. Mire, hablemos seriamente. La Constitución de Honduras no permite la extradición si usted no lo sabe. Eso no es cierto. Lo que hay es una cuestión ahí que se hizo, pero no está autorizada la extradición todavía en Honduras en todo su estamento legal. ¿Debería ahora mismo pensarse, doctor, en crear una ley especial para la extradición y así dejar claro por qué delitos sí y por qué delitos no? ¿Cuál es el miedo de tratar el tema? ¿Cuál es el miedo? Tienen un pánico escénico a que si nosotros tocamos eso nos va a ocurrir tal cosa. Pero hay que tomar las decisiones que hay que tomar como nación. También hay que socializar con el país que le interese. Verbigracia, el otro día oí una expresión de un funcionario X que dijo, no, es que a los Estados Unidos lo que le interesa solo es narcotráfico. Y entonces, ¿por qué juzgaron al señor, dije yo, Rafael Leonardo Callejas, que lo que él fue juzgado en cortes de Estados Unidos y él viajó para afrontar ese juicio, fue relacionado a un acto de ¿cómo le podemos decir? Coimas, por facilitación. Pero le llaman lavado de dinero en la definición de un país. ¿Está eso en la cuestión de extradición? ¿Está eso definido? Está definido, por ejemplo, delitos contra niños, porque a Honduras hay varias personas del país del norte que cometieron delitos contra los niños en Honduras, se fugaron de las cárceles y Honduras debe pedir su extradición, pero el tratado de extradición no lo va a traer. Entonces se necesita replantear en qué delito, volverse a sentar. Bueno, redefinamos las cosas, replanteemos. Pero Honduras no tiene nada sobre eso y es un pánico escénico, un pánico, así como lo hay, un pánico escénico, a perjuicios económicos y a perjuicios en ciertas circunstancias. Entonces, no somos un Estado soberano, no tenemos soberanía parlamentaria, no se tiene soberanía parlamentaria y no se ha reglamentado en el Congreso que determinados temas se ventilen a través del voto secreto, con votación secreta y punto. Sin mayores manifestaciones, pero para mí debe de habilitarse el voto secreto, válido, sin que, que no sea electrónico, sino voto secreto a través de una papeleta especial que se entregue y se deposite, se vea que se está depositando, solo votaron los propietarios y o el suplente en caso de ausencia del propietario, pero debe de votarse. Pero sí deben de replantearse muchas cosas. Esto de la publicidad de las votaciones en ciertos temas debe de restringirse, debe de tener un mejor control. Tiene que, en primer lugar, a mi criterio, debe de replantearse el reglamento interno del Congreso Nacional en muchos saberes, porque no es cierto que la agenda la discute la Junta Directiva, no es cierto que toda la Junta Directiva esté enterada de los aspectos y tienen el visto bueno de todos en una votación como tal, no es cierto, no es cierto que usted va a ver que hay una secuencia de agendas. No es cierto que las bancadas se enteran con anticipación. No es cierto. Los temas económicos y algunos temas llegan en la madrugada y se aprueban en la madrugada y santo remedio. Acaba de ocurrir con la cuestión de presupuesto y hubo un gol ahí en medio. ¿Cuál fue ese gol, doctor?
entendí yo que les pusieron, nosotros votamos, yo voté en contra de que el diputado no tiene que manejar dinero. Absolutamente no tiene que manejar dinero. A mi criterio, entre no maneje dinero, mejor le va. Somos un país de duda constante y se abolió lo que se llamaba aquel fondo departamental. Hoy, bueno, se cambió el nombre, pero va a ser lo mismo. Que va a poder hacer gestor oficioso, eso es un atraso. La función fundamental es derogar, reformar y crear leyes. Honduras necesita revisar todo su estamento legal. Necesita replantearse desde la Constitución para abajo o desde abajo. La ley de tránsito necesita revisión. Se supone que tránsito no puede administrar justicia y es a donde se administra justicia. Ahí hay justicia. Como sea, alguien resuelve un problema administrativo como tal, pero hay justicia. Y hay pleitos que tienen que salirse e irse a la vía civil porque tránsito no lo puede resolver. En esa ley se habla de juzgados de la actividad de tránsito y nunca se hicieron. Honduras necesita entregarle a los trabajadores el nuevo Código Procesal Laboral que ya se discutió, por lo menos ya se leyó en la primera parte, si mal no recuerdo, en el Congreso anterior, pero estamos en trivialidades. Entonces hay que priorizar. Usted, don Rosendo, hay temas que trata en su casa prioritarios. Uno de ellos es el beneficio de sus hijos, la parte económica y comprar lo estrictamente necesario para su hogar, pagar los servicios de su hogar prioritarios. Pero nuestro Congreso, hasta donde yo lo veo, y nuestro gobierno, hasta donde yo lo veo, se está derivando en temas triviales del diario vivir, resolviendo la presidencia de la República cuando para eso nombró ministros, para que resuelvan, pero tiene que ir hasta la presidencial y hacerse aquellas sesiones, aquella parafernalia y aquella cosa, en cuestiones triviales. Por cierto, sí, por cierto, doctor, ya para cerrar, a propósito de prioridades, se aclaró el tema de los fondos del Hospital Escuela, que usted lo puso también en discusión en su momento. ¿Les satisface la explicación que dieron que al final esos más de 450 millones sí se utilizaron en compra de medicamentos, en equipar quirófanos y no en el fin que en un principio se tenía, construir unas torres? Mire, yo aprendí a leer y a escribir hace muchos años. Y yo sé leer y escribir. En el Congreso anterior, yo presenté la iniciativa porque me enteré de que la Universidad Nacional, que era quien manejaba fondos y proyectos y administración del Hospital de Escuela y Materno Infantil, había guardado 453 millones de lempiras para los efectos de hacer trabajos de, óigase bien, infraestructura. Pero no podían tomar ese dinero si no tenían el permiso del Congreso y el Congreso Nacional da la autorización plena. Así fue como se votó, consta en las actas del Congreso y se le dio a la universidad. Pero como el Ejecutivo ordenó que regresara toda la Secretaría de Salud, regresó toda la Secretaría de Salud, la Administración General del Hospital y Materno Infantil. La universidad se negó a seguir administrando eso, pero estaba el dinero ese, que no es el presupuesto normal del hospital, no, es un dinero especial. El Congreso, que es el único que puede decir para qué se usan los dineros del país, es potestad constitucional, lo volvieron a someter y entonces, como ya no existía universidad, se le pasó a INVES. El Congreso dijo INVES. No dijo comisión interventora, ni dijo ministro de salud, ni dijo nada de eso. El Congreso dijo INVES. O sea que hay algo que investigar. ¿Cómo es que esto por supuesto, terminó en la interventora? Si es que usted tiene los documentos. Ahí dice INVES, punto. No voy a discutir. Y lo aprobaron el Congreso Nacional, que es el que decide a quién le da la plata, cuánto, cómo y dónde. Y en qué momento. Es potestad constitucional. ¿Qué huele ahí? Pero, entonces, ¿cómo es posible
que a una persona o el mismo cuento dijo el señor Marco Bográn. Él solito determinó gastar la plata en esos hospitales famosos. Usted no le puede dar más de 100 millones de lempiras si no licita. Y esa infraestructura, que es cambiar todo el sistema eléctrico del hospital escuela y materno infantil, que data de los años 50 y de los 60, en el caso del hospital escuela, que no puede usted prender un aparato porque se quema otro o se va la luz en otro lado. Que era que hacer una torre enfrente para que entren por visitas. Eso hay que licitar, es obra civil, infraestructura. Es hacer la sala de cuidados intensivos más grande del país, y eso fue antes de la epidemia de COVID. 25 camas, si mal no recuerdo, 13 quirófanos, construirlos, aparte de lo que ya existe. Cambiar los aparatos de ascensores completos, nuevos, o sea, obras de infraestructura, y colocar también el restablecer el sistema de aire acondicionado general y central de todo el hospital. Ahora resulta, yo digo, ¿dónde está el dinero? Porque no veo la obra, pero resulta que entiendo yo que han habido personas que están a cargo del hospital y dicen, sí, lo gastamos en medicinas y compramos mascarillas, pero sí, ese dinero no estaba para eso, el Congreso no dijo que era para eso. Si en el diario oficial La Gaceta salió otra cosa, alguien está en problemas en el Congreso Nacional, que es la Secretaría del Congreso o el director de la imprenta nacional, porque el Congreso fue claro. Pero yo no soy el que va a investigar. Por mí pueden decir dimes y diretes en el periódico. Yo le digo lo que es, lo que fue. Es UFERCO, es el Ministerio Público que debe de investigar. Si hubo falsificación de la publicación del diario oficial La Gaceta, si hubo desobediencia al Congreso que asignó esos fondos para la infraestructura del hospital escuela, y si las personas que usaron esos fondos tenían autorización y depósito de fianza para manejar arriba de 100 millones, cuando eso también en administración pública requiere de ciertos requisitos que debe de basarse y de garantías al Estado para poder usar esos fondos. Yo no soy el que voy a hacer eso, es el Tribunal Superior de Cuentas y lo UFERCO si mira corrupción. Muy bien. Doctor, le agradezco su tiempo, muy amable. Buenas noches. El doctor Denis Castro Bobadilla con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.